Abierto. Ser Podcast. Vamos con el tiempo que dedicamos cada mañana aquí en SER a analizar la vida. Dicho así, qué bonito queda, ¿verdad? Ignasi Guardans aquí a mi lado. Hola, Ignasi. Yo no estoy preparado para analizar la vida. Eso es excesivo. Que has dicho así, da un poco de vértigo. Pides mucho. Es verdad. Una parte de la vida. A veces incluso la parte más miserable de la vida. En Santander, Berna González Harbour. Berna, hola. Buenos días. Aquí puedo analizar la lluvia. ¿Está lloviendo? Bueno, casi no logro llegar. ¿Qué me dices? ¿Tanto llueve? Bueno, sí. Vale, ha caído una buena. Y enseguida saludaremos a Antón Losada, que le estamos viendo, él igual nos oye, pero todavía Antón está poniendo cara de ¿cómo que no me pueden saludar? Ahora abrimos el micro, Antón, no te preocupes. Hola, que nos está diciendo hola. Esto, fíjate, cuando yo batalla del abuelito, cuando yo empecé a hacer no la radio, sino incluso lo Hoy por Hoy, no existía, no veíamos a la gente en las emisoras, pero ahora sí. Entonces ahora estáis permanentemente vigilados. Así que, por favor, sonreíd siempre. No pongáis cara de vaya pregunta que acaba de hacer Pedro, porque os vemos. Bueno, y nosotros nos veis a nosotros. Ahora saludamos a Antón en cuanto podamos. Vamos a establecer dos comunicaciones ahora para hablar de Ceuta con dos organizaciones con las que hasta el momento no habíamos podido compartir su punto de vista sobre lo que está ocurriendo. La primera de ellas es Paula Barrachina, es la portavoz de ACNUR, es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Paula Barrachina, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hemos hablado estos días mucho, con motivo de los menores no acompañados, quizá no tanto de quienes pueden tener derecho a ser considerados como refugiados, es decir, a solicitar el Estado español el asilo. No sé si ustedes manejan alguna cifra, aunque sea aproximada, de cuánta gente, de las miles de personas que permanecen en Ceuta, de cuánta gente puede haber en esa situación. Bueno, pues tenemos conocimiento de un número importante de personas que sí que estarían en necesidad de esa protección internacional, que no es más que personas pues que huyen de la persecución, de un conflicto, de una guerra. Las estimaciones son las que nos han proporcionado Sociedad Civil y estaríamos hablando de unas quizás 1.200 personas, entre ellas pues de Sudán, Yemen, Somalia, Mali, Gaza, Siria, entre otros países. En esos casos, señora Barrachina, ¿cuál es el procedimiento que se pone en marcha? Entiendo que algunos de ellos, no sé si muchos, pero quizá algunos ya han empezado el trámite para solicitar ese asilo. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Bueno, lo importante es realizar un triaje, que no es más que identificar a esas personas que tienen necesidades de protección internacional, es decir, que podrían ser refugiadas, de las personas que no tienen esas necesidades de protección internacional, ¿no? De una persona pues que ha migrado por otros motivos. Hay que realizar un triaje para identificar, y a las personas que sí que puedan ser refugiadas hay que canalizarlas a través del sistema de asilo español, que pues en el que se realiza una entrevista, se analiza el caso de forma individualizada y se decide si esa persona recibe el estatuto de refugiado o no. En el caso de que sí, esa persona permanece en el territorio español como refugiada, y en el caso del que no, en caso de que no apliquen pues otras medidas por las que se pueda quedar la persona en España, se podría proceder con todas las garantías que la ley establece a una devolución. Uh-huh. ¿Es un proceso lento? Es un proceso lento, sí. Es un proceso que, bueno, el sistema de asilo cuanto más ágil y eficaz, mejor, ¿no? Porque cuanto antes se identifique esas personas que sí que pueden obtener el estatuto de refugiado, pues todo es más rápido, se agiliza y tanto la persona recibe protección mucho antes o se devuelve a la persona mucho antes. Entonces, ahora mismo estamos alrededor de una espera de 6 meses en general en el sistema de asilo, pero lo importante es que se agilice lo antes posible y que se realice ese triaje inicial también lo antes posible. Porque entiendo que mientras se tramita, digamos, una petición de asilo, ¿no?, desde el momento en el que se presenta hasta que se resuelve, en este plazo medio que usted decía de esos 6 meses, no se puede proceder a la expulsión de esas personas. No, exactamente. Hay un principio del derecho internacional que establece la Convención de Ginebra, que es el principio de no devolución.
porque es la piedra angular del derecho internacional de las personas refugiadas, que es que un Estado no puede devolver a una persona refugiada a un país o territorio donde su vida o libertad estén amenazadas, donde la persona corra peligro. Y esto es una protección básica. ¿Por qué? Porque pues imaginemos, ¿no?, una persona que huye de la guerra en Sudán. Ese principio de devolución lo que hace es asegurar que esa persona no es devuelta a Sudán, donde su vida corre peligro. Y eso también aplica, por supuesto, durante el tiempo que la persona está solicitando asilo y su caso se está valorando de forma individual. Se producen muchas denegaciones, quiero decir, en el sistema español o en el procedimiento español se da lugar a muchas reclamaciones por denegaciones de asilo. Bueno, lo importante es que se analicen cada caso de forma individual y a partir de ahí el asilo, estamos oyendo mucho, ¿no? Porque si son de una nacionalidad u otra, la nacionalidad es solo un factor, pero aquí lo importante es analizar cada caso individual, las circunstancias concretas de cada persona. ¿Por qué? Pues porque una persona puede, por ejemplo, ser nacional de un país que no está en conflicto, pero puede ser, por ejemplo, de una comunidad LGTBI que no es aceptada o que es perseguida en su entorno, en su comunidad, en su país, y eso sí puede dar derecho al asilo. Entonces, hay que evaluar cada caso de forma individual y en ese caso depende pues de las circunstancias, se deniega o se aprueba. Claro. Entiendo por lo que usted dice, hay una especie de categoría que se maneja estos días, ¿no? Que es que todo el mundo que viene de Marruecos, que es marroquí, no que ha cruzado desde Marruecos, porque eso lo ha hecho todo el mundo, sino todos los marroquíes que se han quedado en la ciudad, ninguno tiene derecho a pedir el asilo porque vienen de un país que no está en guerra, etcétera, etcétera. Esto no sería exactamente así. No, el derecho al asilo, el poder solicitar asilo, no depende de ser nacional de un país u otro. Toda persona que cruza una frontera puede solicitar asilo. Otra cosa es que después de esa evaluación por parte de las autoridades españolas competentes se decida que esa persona sí recibe el estatuto de refugiado o no, pero ese análisis se tiene que realizar. Lo importante es que se realice pues de la forma más rápida, más ágil, más eficaz, pero eso sí con todas las garantías que establece el procedimiento. Una cosa más, quería preguntarle por su opinión respecto a algo que ha escuchado seguro como todos nosotros estos días, y es que desde el gobierno de Ceuta se reclama que no se aplique la ley de asilo allí, en Ceuta. Es decir, que se expulse a todo el mundo que ha entrado en la ciudad sin tener en cuenta ninguna otra consideración que la de que si son de los que llegaron el 30 y el 31 de julio, sean expulsados de territorio nacional. Bueno, esto de poner en pausa los procedimientos de asilo debido a la magnitud de las llegadas, las situaciones que implican un elevado número de llegadas pueden ejercer y ejercen, por supuesto, una presión considerable pues, sobre las autoridades, sobre los sistemas de acogida. Lo importante es contar con esos mecanismos que permitan identificar a las personas que puedan necesitar protección internacional, es decir, que sean refugiadas, y derivarlas de forma rápida y ágil a los procedimientos adecuados. Pero poner en pausa el sistema de asilo no se puede hacer de esa forma. En cuanto al retorno, pues como hemos dicho, ¿no? Cuando una solicitud de protección internacional ha sido denegada, la legislación española prevé que se pueda proceder al retorno de la persona. Y también es importante resaltar que la gestión eficaz de las fronteras y el retorno también son compatibles con un sistema de asilo eficaz y creíble. Y además es importante porque al final lo que se tiene que hacer es gestionar la migración y el acceso al asilo, el estatuto para una persona que es refugiada. Eso es solo una parte y hay que preservarlo porque es una figura que proporciona esa protección reforzada para personas que sufren persecución en su país de origen, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo. No todo el mundo puede ser canalizado a través de la misma figura jurídica, sino que hay que tener distintas formas de gestionar la migración de forma más amplia. Pues Paula Barrachina, portavoz de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, gracias por habernos atendido y buenos días. Gracias. Vamos a sumar un segundo testimonio, un segundo relato, el de Judith Sunderland. Ella es directora asociada para Europa de la ONG Human Rights Watch. Judith Sunderland, muy buenos días. Buenos días. Si no me equivoco, usted ha regresado pues esta misma semana, ¿no? Hace poco de Ceuta, donde ha permanecido varios días.
Sí, estuvimos ahí 4 días, he vuelto el martes por la tarde. Uh-huh. ¿Con qué sensación y con qué información volvió usted de la ciudad? Pues hemos pasado 4 días con una colega recorriendo la ciudad, visitando varios sitios donde estaban y algunos todavía están viviendo en situaciones extremadamente precarias, en la playa de Trampolín, en esa área de las naves, cerca de la frontera Tarajal, y otros sitios, incluyendo donde asociaciones de vecinos han creado espacios para acoger a mujeres y niñas. Hemos hablado con decenas y decenas de personas migrantes y también con asociaciones y gente del lugar para entender la situación y para documentar nosotros mismos lo que se puede describir seguramente como una crisis humanitaria. Uh-huh. Ustedes han elaborado un informe urgente que creo que han publicado esta misma mañana, si no me equivoco. No sé cuáles son o cuáles han sido sus conclusiones principales. Bueno, las 2 principales conclusiones son, en primer lugar, que se ha dejado crear y continuar en el tiempo una situación dramática, ¿no?, humanitaria, en la cual se ha visto a miles y miles de personas vivir en las calles, en las playas, en los montes, los bosques, etcétera, sin ninguna acogida digna y adecuada por parte del Estado español. Por otro lado, toda esa gente también ha estado viviendo en un vacío legal, digamos. O sea, el Estado español no ha tomado los pasos debidos para hacer un screening, ¿no?, un triaje de las personas para identificarlos y para empezar los procedimientos legales de todas las formas, de todos los tipos que pueden haber, para analizar sus casos individuales e entender qué se puede hacer. Uh-huh. En estos casos, señora Sunderland, entiendo que también es fundamental, y no sé si ustedes lo recogen en su informe y si lo han detectado y denunciado, la información que se pueda dar a los migrantes de los derechos que les asisten en un país que no conocen y al que acaban de llegar. Sí, de hecho, bueno, quisiera también enfatizar que si bien parece que sí, la mayoría de las personas que llegaron en esos días a finales de julio y que permanecen en Ceuta desde ese entonces son marroquíes, hay también números importantes de personas provenientes de otros países africanos y otros países en el mundo, algunos de ellos países en conflicto, y en todo caso, como decía vuestro huésped anterior, cada persona tiene derecho a pedir asilo y tiene derecho a un examen individual y eficaz y justo de su caso. Lo que hemos visto es que nadie ha recibido ninguna información sobre sus derechos, sobre el derecho a pedir asilo. De hecho, hemos sentido decir varias veces de varias personas, muchas personas diría, que mire, yo quiero pedir asilo, pero yo no sé cómo hacer, no me han dicho nada, no tenemos ninguna información, y eso sí que es muy lamentable. Le quiero preguntar por una dimensión un poco más europea. Usted es directora asociada para Europa de esta ONG, de Human Rights Watch, y entiendo que usted, como nosotros, estos días estamos asistiendo a los mensajes que llegan, mensajes institucionales desde la Comisión Europea. Europa diciéndole a España: devuelva a todo el mundo. Y cuando se dice a todo el mundo, se habla también de la gente que tiene derecho a pedir asilo. ¿En qué medida consideran ustedes que es censurable que desde Bruselas se esté animando a poner en pausa el cumplimiento de las legislaciones no solo nacionales, sino también europeas e internacionales? Bueno,
absolutamente censurable cualquier llamamiento a expulsiones masivas, colectivas, sin ningún examen individual de las personas. Ese tipo de expulsión colectiva es absolutamente prohibida por parte de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que rige en España y por lo tanto rige en Ceuta, y no se puede sencillamente llevar a la gente a la frontera y devolverles a Marruecos. Es lamentable oír portavoces de la Comisión Europea hablar en ese sentido y sobre todo hablar de expulsar a menores no acompañados. Yo creo que muchas declaraciones después se toman un poco fuera de contexto. Lo importante es enfatizar que cuando hablamos de niños no acompañados, rige absolutamente el mejor interés del niño y tiene que haber un examen muy serio, ¿no? De la situación del niño y lo que sería mejor para el niño. Eso podría bien ser en algunos o hasta muchos casos la vuelta en sus países, si pueden volver a estar en sus familias en un modo seguro, pero puede también ser necesario acoger a esos niños en España y darles toda la acogida digna que merecen. Judith Sunderland, directora asociada para Europa de Human Rights Watch, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Gracias y buenos días. Creo que ya podemos saludar a Antón Losada. Antón, estás por ahí, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada, os pido menos de 2 minutos y entramos ya en el abierto. El abierto. Ser podcast. La tertulia con Antón, con Ignasi y con Berna. Berna, voy a empezar contigo. Bueno, hemos sumado la opinión de ACNUR y de la ONG Human Rights Watch porque yo creo que es muy relevante conocer la opinión de entidades internacionales, algunas que representan a Naciones Unidas como ACNUR, pero no solo, sino otras entidades como Human Rights Watch, que tiene proyección mundial, que sus informes en determinados ámbitos se leen, ¿no? Digo que es muy relevante saber qué versión están aportando sobre lo que está ocurriendo en Ceuta. En el caso de Human Rights Watch, bueno, pues han estado 4 o 5 días allí, pues hablando con vecinos, con inmigrantes, etcétera, etcétera. Y es importante saber que hay entidades que están monitorizando la aplicación de las leyes. Alguien podría decir, bueno, pero es que no debería haber dudas sobre que en España la ley se aplica y se garantizan los derechos. Pues bueno, algunas hay, ¿no? Entre otras cosas porque estamos oyendo a gente que tiene responsabilidades de gestión, Berna, en este caso en Ceuta, pedir que las leyes se suspendan y que dejen de regir durante un tiempo su territorio. Berna. Sí, me ha parecido muy, muy relevante estos testimonios y coinciden con lo que yo vengo pensando todo el verano. Como sabes, hoy me reincorporo y os he estado escuchando todo el verano y en mi foro interno es exactamente lo que pensaba. ¿Dónde está el Estado español? ¿Dónde está? ¿Dónde está cuando miles de personas han estado vagando en la playa con sus chozas, con sus puestos callejeros de miseria, con sus necesidades, con sus enfermedades? Vale, hay una sanidad pública que ha intentado atenderles, desde luego, de forma tensionada. Ha habido muchos ciudadanos volcados, la Cruz Roja volcada, pero no había una sensación de que hubiera un Estado haciéndose cargo de esta situación gravísima de emergencia humanitaria. ¿Qué ha habido? Ministros viajeros, incoherentes entre sí. Unos diciendo, va a salir hasta Álvarez, va a salir hasta el último inmigrante. Otro, vamos a pasar a las niñas a la península. O sea, incoherentes entre sí, muchos ministros viajeros por ahí, pero no ha habido o no se ha visto una actuación de gobierno y de Estado, digamos, dispuesta a jugar en los tableros necesarios. Sé que es muy complicado, porque aquí se juegan 2 tableros o 3 muy diferentes. Uno es el tablero político, con una derecha y ultraderecha clamando, y desde la Comisión Europea, como bien has recordado, Pedro, clamando por la devolución por la no acogida. Hay ese tablero político, pero hay un tablero humanitario que es de primer orden y la ley española obliga a
a procurar mecanismos de acogida, especialmente a esos menores. Entonces, en ninguno de los dos tableros yo he visto ni coherencia, ni actuación, ni líneas estratégicas. Estoy francamente preocupada, decepcionada y bueno, coincido absolutamente con las palabras de Judith Sunderland. ¿Dónde estaba el Estado español? Ignacio. Sí, yo en este caso sí me voy a repetir porque he estado en este tema varias veces, pero efectivamente no hace más que agravarse, ¿no? Y está muy bien tener este tipo de testimonios. Yo creo que en la Moncloa esto lo han medido muy mal y en el Ministerio del Interior lo han medido muy mal y además han actuado con negligencia. Yo uso esa palabra. Creo que el gobierno ha malgastado un crédito acumulado en este tema, un crédito internacional, una respetabilidad internacional. Recordamos el Open Arms, recordamos tantas cosas y todo eso se ha ido en este momento por el desagüe. Se ha ido por el desagüe porque los derechos, si no hay quien los proteja, pues no tienen protección, son papel mojado. Y entonces, si toda esa gente se la deja circular, los menores y los adultos se la deja ahí abandonada a su suerte, sin las medidas suficientes para que puedan ejercer su petición de asilo, para en otros casos poder acelerar el procedimiento de retorno que está ahí y por tanto alimentar el discurso de la extrema derecha porque no se ha acelerado, en algunos casos se podría haber retornado ya antes, más allá de los primeros que se devolvieron. Es decir, creo que se ha hecho mal y que hay que poder decirlo. Y tenemos el grave problema de que como enfrente hay una oposición que dice cafradas y que dice cosas que no tienen ningún sentido, pues da la sensación que entonces cualquier otra cosa que se diga está legitimada. Y no es verdad, no es verdad. Y por ejemplo, creo que también hay que poder decir que Álvarez se equivocó, como se equivocó el Ministerio del Interior cuando dijo que volverían todos y que todos van a ser devueltos con una especie de discurso de brocha gorda. No es verdad. Primero porque todo lo que sea tratarlos como una masa amorfa ya es discurso de extrema derecha. Porque estas personas van a ser analizadas una por una, los menores uno por uno y los mayores de otra manera, pero también. Segundo, no volverán todos, y hay que decírselo a la ciudadanía, porque algunos tendrán derecho de asilo. Probablemente muchos más entre los subsaharianos que entre los marroquíes, pero algunos tendrán derecho de asilo y por tanto no van a volver todos. Y lo tercero que quería decir, y que es importante también hacer pedagogía a la ciudadanía, es que las leyes en España ni en Europa no se cambian ni por televoto, ni por tweets, ni por rueda de prensa, ni de Feijóo, ni de un portavoz de la Comisión Europea. Las leyes dicen lo que dicen. Y las leyes, empezando por la directiva de 2008, que es la que está en vigor, aunque Feijóo no se ha enterado, y se cree que ya estamos en el reglamento nuevo que entrará en vigor en algún momento, pero no, que no está ni aprobado. Pero en este momento rige la directiva de 2008 y la ley de extranjería española. Y son dos piezas, más un reglamento de aplicación de la ley de extranjería, o sea, 2 piezas y media o 3, que entre sí son el mecanismo que rige lo que hay aquí. Y quien no cumple eso prevarica y cumple un delito. Y eso hay que explicárselo a la gente, porque si no da la sensación de que un día el presidente de Ceuta te suelta esa cosa absurda por ser delicado con él. Bueno, esto aquí lo vamos a suspender porque es Ceuta. El otro que quiere ser candidato a la Moncloa diciendo, bueno, como hay tanta gente, pues tampoco. La ley del menor no se aplica. Primero, ley del menor. La ley del menor tiene muy poco que ver con esto y no hace la más mínima distinción entre cualquier menor que esté en territorio español. Pero además es de una ignorancia que es tolerable con otras personas, pero no con alguien como Feijóo. Porque Feijóo no se le puede permitir ignorancia. Quiere ser candidato, quiere ser presidente del gobierno, bueno, pues al menos que se asesore y que tenga gente cerca. Y por tanto hay burradas, que no tienen otra palabra, que son insoportables. Los menores, en el mismo momento en que están, por ejemplo, que entran en la tutela de una comunidad autónoma, por ley, ex lege, se dice eso, pasan a ser residentes legales. El 100%. O sea, desde el momento que una comunidad autónoma asume la tutela de un menor, ese menor ya no es un ilegal. Ya no es irregular. Ayer, voy contigo, Antonio, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, venía a aplicar un argumento aquí interesante que decía, si las comunidades del PP tienen tan claro que se puede expulsar en masa y en grupo a los menores no acompañados extranjeros, ¿por qué no expulsan a los que tienen bajo su tutela? Porque les corresponde a ellos tutelarles. Es decir, porque no llega a Galicia y dice, pues venga, a Marruecos los 25, 30, 50 que tengo aquí. Déjame aclarar solo que eso no significa que no se pueden devolver. O sea, no, que se pueden devolver, de hecho, pero la fiscal luego nos lo va a contar. Claro que se pueden devolver, Antón, pero no por uno. Antón. Bueno, yo creo que ha habido tanta prisa por parte del gobierno en cerrar eso que llamamos la crisis geopolítica, que se nos ha olvidado, o se le ha olvidado, que esto es sobre todo una crisis humanitaria. Y antes que nada una crisis humanitaria que hay que gestionar, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de los errores de apreciación del gobierno. Nos hemos dado todos tanta prisa en hablar de crisis geopolítica y Marruecos y Hassan y las relaciones con Marruecos, y que se nos ha olvidado que tenemos Ceuta lleno de gente, de seres humanos,
de personas, mayores, menores, hombres, mujeres, de todas las condiciones y en todas las situaciones, ¿no? Y ahora esa realidad que es tozuda, pues emerge y coge al gobierno pues muy encantado de haberse conocido, de haber resuelto la crisis geopolítica, pero yendo con muchísimo retraso en la gestión de la crisis humanitaria. Y eso es exactamente lo que estamos percibiendo todos. Yo no creo que haya habido una ausencia del Estado. Yo lo que creo es que ha habido una definición de prioridades que no es seguramente la más acertada. La primera prioridad fue cerrar la crisis geopolítica, vuelvo a insistir en esto, porque lo repetimos mucho. Yo no tengo muy claro qué significa, pero lo repite todo el mundo, así que yo también lo repito. La crisis geopolítica con Marruecos, y en segundo lugar iba la cuestión de atender a esas personas, a esos seres humanos que están ahí. Que es importante recordar que no son ni menores, ni mayores, ni marroquíes, ni subsaharianos, ni de Kenia. Son seres humanos, son personas. Y yo creo que ahora lo que tenemos encima de la mesa es una crisis humanitaria y como país una crisis moral. Sí, señor. Una auténtica crisis moral. Porque si la ley no dijera lo que dice, ¿también los devolveríamos en masa? Esa es mi pregunta. O sea, si la ley no dijera lo que dice y la ley nos permitiera devolverlos como si fueran cabezas de ganado, dicho con todos los respetos y con toda la empatía, lo haríamos. Lo haríamos. O sea, eso es el país que queremos. O sea, eso es España hoy. Eso somos los españoles. Lo que dice Feijóo que hay que hacer. O sea, coger a 1.000, 2.000, 3.000 seres humanos, meterlos en camiones y venga, para Marruecos o para donde sea. Y ya que se ocupen ellos. Pero, Antón, te diría algo más, y lo que está diciendo Bruselas. O sea, la Comisión Europea, a través de sus portavoces... Un señor que tiene nombre y apellidos. Bueno, es importante. Pero que habla en nombre de la Comisión. Pero que también se equivoca. Esa es la segunda derivada. La segunda derivada es que, al parecer, uno de los problemas es que hay tesis que sostienen que nuestra legislación es contradictoria con la política migratoria europea. Que tampoco sabemos exactamente cuál es. Bueno, sí sabemos cuál es, que es subcontratar. No, en este tema no, Antonio, seamos rigurosos. Ahora seguimos con esto, Antón e Ignasi. Que tenemos que hacer un alto en el camino. El Abierto. Ser Podcast. La Policía Nacional está despejando la playa del Trampolín en Ceuta para terminar de limpiarla después de que ayer algunos migrantes volvieran hasta esa zona. Javier Levana, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Nos lo están contando nuestros compañeros de la SER en Ceuta. Ayer hablábamos de esa marea de gente que se movía de la playa del Trampolín hacia los 2 espacios habilitados en la ciudad autónoma para atender a los migrantes. En total, estas instalaciones tienen un aforo de unas 1.800 personas, según ha explicado el gobierno, pero centenares de ellos volvieron a las pocas horas y esta mañana siguen en esa playa. De momento, la policía les está agrupando en un lateral para limpiar y veremos si a lo largo de la mañana les vuelven a desalojar. En Hoy por Hoy acabamos de hablar con Paula Barrachina, portavoz de ACNUR, que nos ha contado que unas 1.200 personas que siguen malviviendo en Ceuta pueden estar en situación de tener derecho a ser considerados como refugiados. Pero el proceso, ha dicho, no es fácil. Es un proceso lento, sí. Es un proceso que, el sistema de asilo cuanto más ágil y eficaz, mejor, ¿no? Porque cuanto antes se identifique esas personas que sí que pueden obtener el estatuto de refugiado, pues todo es más rápido, se agiliza y tanto la persona recibe protección mucho antes o se devuelve a la persona mucho antes. Entonces, ahora mismo estamos alrededor de una espera de 6 meses en general en el sistema de asilo. Hoy nos vamos a volver a centrar en las niñas y los niños y en esas 2 afirmaciones que hizo ayer la fiscal de menores, Teresa Gisbert, que contó en Hora 25 que hasta ahora ninguno de los menores migrantes que siguen en Ceuta, que son más de 2.500, ha pedido volver a su país. Tampoco ninguna de sus familias ha pedido que vuelvan de manera oficial. Lo que rompe, Pedro, con ese discurso de que vuelvan con sus padres, que llevamos escuchando todos estos días a la derecha y a la extrema derecha, aunque al gobierno también le hemos visto decir que se prioriza el reagrupamiento familiar. A esta hora, además, se reúne el Centro de Coordinación para evaluar cómo ha ido la noche en el incendio de Las Urdes, en Cáceres, que ha quemado 4.250 hectáreas hasta el momento. Veremos a ver si se puede dar por controlado hoy. Además, a partir de las 2:30, vamos a ver cuál es el panorama en Aragón después de los fuegos que han arrasado la región este verano, sobre todo el de las Peñas de Riglos en Huesca. Y nuestros compañeros de la SER allí van a hacer un especial de 12:30 a 1:30, recapitulando cómo ha sido todo y cuál es la situación de los pueblos y los vecinos que han sido desalojados.
desalojados. Se espera que los últimos de ellos, de los últimos que están desalojados, puedan volver hoy a sus casas. Además, en Castellón, un rayo ha provocado un nuevo incendio, en este caso en Segorbe. Y en esto tenemos que seguir pendientes hoy, las tormentas y en lo que se conoce como reventones térmicos, de los que hablamos pues, cada verano. Pues sí, es una corriente, recordamos, de aire que baja con mucha fuerza desde el interior de una tormenta. De repente suben mucho las temperaturas, cae la humedad y provoca vientos muy fuertes y secos al llegar al suelo. Esto está pasando en el Mediterráneo, por ejemplo, en Alcira, en Valencia. Ayer se alcanzaron vientos de hasta 150 km por hora y nuestro compañero Lian Valla, que es de allí, nos estaba recordando ahora en la redacción que una parroquia de Alcira ha sufrido daños importantes en el tejado y también hay desperfectos en fábricas y en empresas de la zona. Así que mucho ojo con las tormentas, hoy también en Baleares, en Zaragoza, en el norte de Castellón, en el litoral de Barcelona y en Tarragona. ¿Tu compañero también te ha dicho cuidado? Esta mañana no he hablado con él. No has hablado con Esta él. mañana no he hablado con él porque no estaba en casa. Así que... Una de las cosas más comentadas a última hora en esta redacción. Sí. Que tu compañero de piso trabaja en la EMED y que te informa cada mañana de si tienes que tener mucho cuidado, poco cuidado o nada de cuidado. No, y además me permite lo que te dije ayer, no mirar al cielo cuando me levanto, por lo menos eso está muy bien. Venga, hasta luego, Lian. Un abrazo, chao. Seguimos en la tertulia con Antón Losada, Ignacio Guardán Sibera, González Harbour. Justo antes de esta pausa de las 9 estabais analizando la posición europea respecto a lo que ha ocurrido en Ceuta, ¿no? Y había aquí una pequeña discrepancia entre Antoni e Ignasi, y ahora voy también contigo, Berna, sobre la política europea en materia de inmigración. Lo que está defendiendo Europa, lo recuerdo, te cedo la palabra, Antón, para que termines y luego con Ignasi, lo que está defendiendo Europa, los portavoces de la Unión Europea, decía antes Ignasi. Bueno, es un señor con nombre y apellidos. Bueno, es verdad, estas semanas 2 portavoces. Cabe preguntarse hasta qué punto los portavoces de la Comisión, cuando se pregunta sobre Ceuta, defienden una posición pactada previamente ante la rueda de prensa o dicen lo que creen que tienen que decir, que es la posición de Europa. Pero la posición que están defendiendo es que hay que devolver a todo el mundo. Que hay que devolver a todo el mundo porque, y esto se dijo sobre todo a principios de semana, la legislación europea lo avala. Sí, que lo avala. Esto es lo que defienden. ¿Me permites, Antón? Espera, que no sé si Antón quiere terminar el argumento y luego vas tú. Sí. No, simplemente quería decir que la posición europea, decía que no se sabe cuál es porque es profundamente contradictoria. Por un lado dice que la legislación europea permite devolver a todo el mundo, cosa que no es exactamente así y que es claramente interpretable, y por otro lado también dice que hay que cumplir las leyes y se refiere a las leyes nacionales, con lo cual nos deja exactamente donde estábamos. En el dilema de ¿qué queremos hacer? ¿Queremos acoger o queremos repeler? Y esa es la contradicción que está marcando la política migratoria europea. Ceuta es un ejemplo paradigmático de ello, pero ahí tenemos lo que está sucediendo con Italia. O sea, Italia ahora mismo, a Meloni se le está volviendo en contra su propia dureza en materia migratoria, cuando el resto de los países lo que hacen, si tú aplicas esta fórmula, yo también. Y ahora Alemania le quiere devolver a aquellos ciudadanos que ella quiere devolver a otros. Otro tanto lo está sucediendo con Suiza. Pero también en España estamos metidos en esta contradicción política y social. O sea, como sociedad estamos divididos entre aquellos que quieren acoger, siendo conscientes del coste que eso tiene en términos económicos, en términos políticos y en términos de oportunidad, y aquellos que lo que quieren es repeler. Porque Alberto Núñez Feijóo pone voz a una posición que no es ni mucho menos una posición muy minoritaria o excepcional dentro de la sociedad española. Pone voz a una demanda que oímos todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales, cada vez que se conecta con Ceuta, que es efectivamente hay un porcentaje muy importante de españoles y españolas que por las razones que sean, su posición es exactamente esa, que se les devuelva a todos. Por eso yo hablo del dilema moral al que nos estamos enfrentando. O sea, ¿qué tipo de país queremos ser? ¿Qué tipo de país somos? Ignacio, luego a ver, a mí me parece muy importante separar el debate político del jurídico, porque por fortuna en España y en Europa los debates políticos, que son confusos, que pueden cambiar el día A al día B, que dependen de lo que diga uno u otro, un canotazo, etcétera, luego se traducen o no en normas jurídicas, y eso vale para este tema y para cualquier otro, ¿eh? Y al final entonces lo que prevalece son normas jurídicas, que son las que cristalizan durante un tiempo hasta que esa norma se vuelva a cambiar ese debate jurídico. Y por tanto, en materia de migración y de retorno de menores, que es donde estamos, el marco jurídico es clarísimo. Clarísimo. Que algunos podrían decir, hay que cambiarlo. Muy bien, pero mientras no esté, está. Y entonces el marco jurídico es una directiva de 2008, que en el caso de España está completada por la ley de extranjería, que va más allá, que es algo más protectora. Y que con esa directiva y con esa ley de extranjería,
es verdad que se permite devolver a todos, es que es verdad. Y que por tanto quien diga que no se puede devolver a los menores no dice la verdad. Quien diga que a los menores solo se les puede devolver preguntándoseles a sus familias o si ellos están contentos y se quieren ir, no dice la verdad. ¿Se puede devolver contra su voluntad? Sí. ¿Se les puede devolver al Estado de Marruecos? Sí. Aunque las familias no estén. Eso es verdad. Y es verdad con el derecho europeo y es verdad con el derecho español. Lo que ocurre es que eso no se hace con un autobús y como si se quitaran moscas de un... no lo sé, o sea, no se hace así. Se hace uno por uno, evaluando uno por uno, y solo se puede hacer si se dan una serie de requisitos que no voy a poner aquí por no de una conferencia jurídica. Pero quien se pueden ir, quien quiere las puede ir a buscar. Y que son una serie de requisitos complicados, que ralentizan el proceso y en los que, efectivamente, España está un poco más garantista, tampoco radical, pero un poco más garantista que la Unión Europea como tal, y dos, y ese es el punto que lleva a confusión de algunos, que políticamente eso está cambiando en la Unión Europea. Entonces hay un pacto nuevo que ha modificado eso, que políticamente se aprobó en junio, donde el Parlamento ya lo ha votado en junio, donde en materia de asilo ya está en vigor desde el 12 de junio de 2026, pero en materia de devolución de menores todavía no. Y por tanto, mientras eso no se apruebe a nivel en el Consejo, en lo que afecta a la devolución de menores, ese pacto que efectivamente cambia un poquito más estas normas y que, por ejemplo, en materia de asilo incluye a Marruecos como país seguro y que, por tanto, el asilo de personas que vengan de Marruecos será más complicado. Seguirá siendo posible, lo has preguntado tú muy bien, pero será más complicado porque hay una especie de presunción de, oiga, usted viene de un país donde me tiene que convencer mucho de que necesita asilo. O sea, resumen, yo puedo estar muy de acuerdo con Antón en que políticamente hay unos debates totales y tenemos la contradicción moral. Estoy 100% de acuerdo. Pero creo que es importante distinguir las broncas parlamentarias, las ruedas de prensa, un portavoz que tiene presión para decir una cosa un día y una cosa la contraria, del boletín oficial del Estado y el diario oficial de las Comunidades Europeas. Y ya está. El diario oficial. Y por tanto eso de la Comunidad Europea. Y ese diario y esas normas son lo único que rigen a los jueces. Y quiero decir que hasta ahora, veremos si eso cambia, los jueces españoles en esto, así como en otras cosas aquí en este programa, hemos acusado mucho, yo lo he hecho personalmente, no hablo de otros, a los jueces de estar muy derechizados, de estar muy politizados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero decir que en este tema de la protección de los menores y la protección del inmigrante, los jueces españoles, todos, penales, administrativos, han sido hipergarantistas. Berna. Sí, y esto que señala Ignasi es el gran valor de nuestros países, el Estado de Derecho. Es decir, tenemos que ser muy, muy claros en defender el Estado de Derecho, que es lo que nos diferencia de las dictaduras. Y de lo que nos diferencia, por ejemplo, mientras estamos hablando, leo un urgente llegado de Washington de que el ICE, la entidad esta que utiliza Trump para expulsar latinos, está empezando y ya tiene permiso para expulsar haitianos que estaban en situación de riesgo. Estos haitianos, obviamente, al llegar a Haití, país donde no hay Estado que conozcamos, no hay gobierno que conozcamos, van a sufrir, posiblemente van a la muerte o al sufrimiento. Y esto es lo que a Europa distingue de las dictaduras o en este momento del Estados Unidos de Trump. ¿A dónde quiero ir con esto? Que se está produciendo una colisión brutal, no sé si es la primera, pero es la primera que yo siento con tal intensidad entre el derecho, el Estado de Derecho y el discurso político. Y estamos en un rumbo de colisión de consecuencias impresionantes. O sea, hay una mayoría política europea y también en España que está exigiendo medidas que colisionan con nuestro Estado de Derecho. Ha ocurrido en Italia, Antón lo ha recordado. O sea, Meloni creó ese centro de deportados en Albania. Yo lo he podido ver allí in situ, lo he contado más de una vez. Es un campo de concentración, es un Guantánamo. Queremos Guantánamos en Europa donde no hay delincuentes, hay personas que simplemente aspiraban a una vida de trabajo y de derechos en Europa que no tienen en sus países. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Los jueces pararon a Meloni y obligaron a devolver a algunos de esos inmigrantes. Se crearon miles de plazas y apenas ha habido decenas. Yo cuando estuve había, creo, 27. Bueno, después se ha aprobado esta legislación europea que me avergüenza, o sea, está en trámites de aprobación en la que sí se permite deportar a terceros países. Bueno,
esto es a donde quiero ir. ¿Qué queremos ser? ¿El país de Guantánamo, de la expulsión de inmigrantes sin Estado de Derecho, de países donde sufren los inmigrantes? ¿O queremos ser un Estado de Derecho como éramos y como este gobierno defendía y tiene que defender, porque así se lo exigiremos? Desde luego yo estoy con el Estado de Derecho, eso es lo único que nos fortalece y lo que debería sacudir nuestras conciencias cada día que vemos las imágenes de Ceuta. El problema es que hay mucha gente que está con la respuesta a la pregunta es el país de Guantánamo. Sí, hay una mayoría ahora mismo tirando hacia él. Pero no mandan todavía, por ahora no mandan. Pero a mí no me van a cambiar, Bueno, mandan en muchas comunidades autónomas. Y el problema es que te encuentras en ese momento la respuesta del gobierno, una parte que dice, bueno, el país de Guantánamo no, pero algo parecido al país de Guantánamo. O sea, el país de Guantánamo, pero con un poquito más de legislación y un poquito más de empatía. Y el problema que nos encontramos en este momento en España y en Europa es que frente al discurso clarísimo de Guantánamo, que es, no queremos, Europa es un búnker, aquí no entra nadie, me da igual su condición, su situación, sus necesidades, yo los devuelvo. Y es más, soy tan cínico que subcontrato todo esto para ni siquiera tener que hacerlo yo, que se ocupen sus gobiernos autocráticos y sus gobiernos absolutamente nada respetuosos con los derechos humanos, de que esto sea Guantánamo, es decir, subcontrato Guantánamo, porque eso es lo que estamos haciendo con Turquía, y eso es lo que se está haciendo con Albania, en el caso de Italia, y eso es lo que se está haciendo, entre comillas, con Marruecos. Enfrente, ¿cuál es el discurso? Pues un día, bueno, Guantánamo no, pero algo parecido a Guantánamo, pero con rostro humano, que es la postura que hemos escuchado en algunos de esos ministros a los que hacíamos referencia en la primera parte de la tertulia. Y no hay una postura decidida y firme que diga, oiga, no, Guantánamo no. O sea, nosotros somos un país europeo, nosotros somos respetuosos con los derechos humanos y nosotros lo que vemos ahí son seres humanos, personas que necesitan nuestra ayuda y vamos a intentar dársela de la manera más empática, más organizada y más eficiente posible. Y no simplemente meterlos en unas carpas para ver si podemos devolverlos lo más rápido que se pueda. Y después decir que somos humanitarios porque hemos hecho unas carpas y los hemos tenido debajo de unas carpas durante un mes antes de devolverlos. Lo que ocurre es que tienes toda la razón, Antón, pero es verdad, yo creo que también es un momento donde la izquierda, una parte de la izquierda, tiene que madurar. Y tiene que tener el valor de decir que son compatibles la protección de los derechos humanos, la tutela de los menores, el respeto de cada uno de ellos, con la idea de que van a ser retornados uno por uno, la mayoría, todos aquellos que no tengan derecho de asilo. Y las dos cosas son verdad. ¿Van a ser retornados que van a ser retornados aquellos que no tengan derecho de asilo y que tengan... Pues estoy diciendo, que van a ser retornados. Quiero decir, esa idea que ha calado, porque ha habido discursos que lo han mantenido, esa idea de que como somos una Europa o un país que quiere respetar los derechos humanos, aquí no se puede devolver a nadie, y quien entra pasa a estar bajo nuestro manto protector y benefactor, esa idea ha calado y es falsa también. Y esa idea ha alimentado a la extrema derecha. Entonces, es igual de falso decir que hay que coger a los inmigrantes, meterlos en un autobús y echarlos a la frontera, que esa sensación de que España es una madre buena, una madre generosa, una madre benefactora que acogerá a todos los desvalidos de la tierra. Porque eso es falso. Y hay que explicárselo. Eso es falso. España no va a coger a los desvalidos de la tierra. Lo que va a hacer es tratarlos con humanidad, respetar sus derechos individuales y uno por uno examinar si puede o no puede acogerlos, no por si puede. Bueno, de momento han tardado en empezar. Claro, ojalá sea verdad. Y critico duramente cómo se ha hecho, pero creo que hay un tema de discurso por parte de algunos que no ha hecho más que alimentar, como un péndulo, alimentar la extrema derecha. Antón, y cerramos este. Esa postura te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no es una mentira ni es falsa, es una postura moral. Yo quiero... El derecho dice otra cosa, que es de lo que estoy hablando yo. Bien, pero yo quiero, como persona de... Imagínate... persona de izquierdas, vamos a suponer que yo soy de izquierdas, cosa claramente discutible, y mi posición es esta. Yo quiero que España sea una madre buena y quiero que España acoja a todo el mundo y quiero que España comparta una parte del bienestar que tiene y que puede compartir sin que sufra excesivamente nuestro bienestar. Eso es una postura política que te legítima, puede gustar, que te puede pero no gustar, es la del BOE. Pero no es falsa. No es falsa porque no es la del BOE. Es falsa. Es la que tú querrías, como si quieres la república, Antón, pero no hay república. Bueno, tú me puedes decir
decir que tú no la quieres, pero no me puedes decir que es falso. No, te puedo decir que en España no hay república y que lo que tú pides no es lo que dice la ley. Pero es que yo no estoy pidiendo lo que dice la ley, yo estoy diciendo lo que yo quiero que suceda. Y si hay que cambiar la ley, cámbiese. Igual que Alberto Núñez Feijóo te está diciendo que es lo que quiere que suceda, que no se puede hacer con la ley actual, pero que podría hacerse si se cambia la ley. Y eso es el debate que en este momento a mí me parece sustancioso. Y frente a aquellos que dicen, con la ley, forzando la ley, y si hace falta cambiando la ley, todos fuera, se escuchan muy pocas voces que digan, no, mira, con la ley, y si hace falta cambiamos la ley, todos fuera, no. Sino simplemente aquellos que efectivamente tengan que irse fuera. Pero que la voluntad no sea, vamos a ver si acogemos al mínimo número posible, que la postura sea el mínimo común denominador. No, vamos a mantener una postura acorde con el tipo de país que queremos ser y que nuestra visión sea el máximo común denominador. Vamos a acoger a todos aquellos que tengan derecho y a aquellos que podamos acoger. Bueno, pero todo eso dentro de la ley, claro, y con la perspectiva humanitaria. Perdón, Pedro, que ya querías... No, sí, es que además tengo que irme a la desconexión, que luego vamos a seguir porque quiero, pero cerraremos ya el capítulo de Ceuta, pero quiero que escuchemos un resumen de lo que nos dijo ayer la fiscal Sala de Menores, de la Fiscalía General del Estado, número 25, porque yo creo que aporta información interesante sobre lo que está ocurriendo en realidad en el trabajo de los fiscales allí en Ceuta. Y con ese asunto ya dejaremos Ceuta a un lado y miraremos a otras realidades. Incendios, sequía. Bueno, ahora seguimos. El Abierto. Ser Podcast. Y con Berna González Harbour, Ignasi Guardans y Antón Losada. Vamos a recuperar alguna de las cosas que nos dijo anoche en el 25 Teresa Gisbert, y es la fiscal de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado. Esto es lo que describió sobre cuál está siendo el trabajo de los fiscales, 8 fiscales, que están ahora mismo en Ceuta atendiendo a esta crisis provocada por la entrada de decenas de miles de personas a finales de julio. Y nosotros, en este momento, hay días que se hacen 10, 100 o 150 entrevistas a menores, porque hay que oírlos, hay que saber por qué han venido, cuál es su situación familiar. De hasta 150 entrevistas al día a menores que están en la ciudad, sobre los que ya saben no hay un dato definitivo de cuántos son. Más de 2.000 es la última cifra, pero se cree que pueden incluso duplicar esa cifra. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que están diciendo los menores? ¿Alguno ha pedido volver a Marruecos? ¿Alguna familia ha reclamado de vuelta a los niños? Todos los menores que esta mañana estaban haciendo entrevistas y siguen sin parar haciendo entrevistas porque no paran, todos, claro, no quieren volver a Marruecos, quieren ir a la península, todos. Uh-huh. Porque claro, y luego también me dice que hay muchos padres y madres, progenitores de Marruecos que han llamado diciendo, sé que mi hijo o mi hija está ahí y estupendo porque quiero que lo acojan los sistemas de protección de España. Claro. Padres o madres que hayan llamado pidiendo devuélvanme a mi hijo, que yo sepa hasta ahora, ninguno. Esto es lo que decía sobre lo que se están encontrando en el trabajo diario los fiscales de Ceuta. Le preguntaba también Pablo Tallón a Teresa Gisbert, la fiscal de menores, por la propuesta de Ceuta, del Partido Popular, de devolver a todo el mundo, así un poco de manera, digamos, acrítica, en masa, incluidos, por tanto, los menores no acompañados. La sentencia que en su momento se dictó por el Tribunal Supremo lo dejó claro. ¿Por qué lo dejó claro? Porque la legislación es la que yo le estoy diciendo, y eso que entonces todavía no estaba en vigor el Pacto Europeo sobre Migración. No se pueden devolver directamente. Hay que valorar en cada caso a título personal de cada niño o niña su interés superior y conocer sus circunstancias. Por lo tanto, eso no tiene sentido. Claro, lo decía antes, Ignasi, ¿puede devolverse a los menores? Sí, se pueden devolver. De hecho, es algo que reconocía la propia fiscal, pero con condiciones. Por supuesto que cabe la devolución de menores, pero no instantánea, ni directa, ni exclusiva. Tiene una serie de requisitos que hay que cumplir porque son las garantías legales. Las comunidades autónomas. ¿Ponen pegas? ¿No ponen pegas? ¿Cuáles? Lo podemos sospechar. Para aceptar a los menores que son derivados, por ejemplo, de Canarias o de Ceuta. Pues sí, ponen pegas. ¿Hasta qué momento las ponen? Pues hasta que la Fiscalía les recuerda lo que dice la ley. Desde los reales decretos de la contingencia migratoria, muchas comunidades autónomas, no todas, pero algunas, de las que precisamente estaban comentando ustedes, ponían pegas y siguen poniendo pegas. Pero cuando interviene la Fiscalía de Menores y cuando el fiscal de menores se dirige a la comunidad autónoma para decirle usted no puede negarse a acoger los menores que dicen los reales decretos de contingencia migratoria,
a pesar de las pegas, al final ceden porque no tienen más remedio, porque es el cumplimiento de la ley. Claro, ¿y qué comunidades son las que ponen más pegas? Esto, en fin, también lo podemos sospechar, ¿no? Pero a la pregunta de Pablo Tallón, la respuesta de la fiscal. Le quería preguntar si hay alguna que sí que está facilitando mucho las cosas y si son todas las que ponen trabas comunidades gobernadas por la derecha o también hay alguna socialista. Ahí me ponen en un brete, pero le puedo decir que de las que a mí me consta, porque yo he tenido que intervenir personalmente, son donde ha habido el pacto. El pacto, entiendo, PP-Vox, claro. Sí. Bueno, pues ya está. Quiero decir, lo dice, donde he tenido que intervenir en las de PP-Vox. Ella personalmente, como fiscal de sala, para decirles, oiga, o aceptan, o le retuerzo el brazo, utilizando la ley, claro, utilizando la ley. Bueno, yo creo que era interesante escuchar lo que ayer nos dijo Teresa Gisbert, porque nos describe la situación que se está viviendo allí. Por cierto, y ya con esto sí que voy a terminar, porque quiero hablar de otras cosas. Empezaba Berna esta tertulia diciendo el Estado, ¿no? La respuesta del Estado, la presencia del Estado, la reacción del Estado a esta crisis. Desde ayer estamos contando que no ha sido posible reforzar la Fiscalía en Ceuta. Está trabajando con 8 fiscales que doblan turnos y que hacen horas y horas de trabajo porque no se ha presentado ningún fiscal voluntario para ayudar. Ya llama la atención que para reforzar un sistema crítico en una crisis de esta magnitud tenga que depender de voluntarios. Y si no se presenta nadie, pues somos los que somos. Esto por un lado. Por otro, también contábamos que en la Fiscalía están pidiendo, en la Fiscalía de Ceuta, tener un intérprete asignado exclusivamente para la Fiscalía, porque lo comparte con el juzgado. Y entonces hay momentos del día en los que pues no tienen intérprete, porque el que hay está con el juzgado. Hombre, esto no dice mucho, ni muy bueno, de nuestra propia capacidad como Estado, Berna, como estructura de Estado, para responder con garantías a una crisis como esta, ¿no? Hay una reflexión que se ha hecho desde el principio. ¿Por qué se está tardando tanto en dar algunas respuestas? Porque se tarda 21 días en poder activar un campamento donde la gente pueda dormir con cierta dignidad. Porque se tarda 20 días en tener un plan mínimamente elaborado para acoger a las menores, niñas, muchas de ellas, que estaban siendo cuidadas por vecinos en barrios, acogerlas en sistemas institucionalizados, ¿no? Bueno, pues este caso de la Fiscalía, sin refuerzos, sin intérprete asignado, yo creo que es un ejemplo más. Berna. Sí, absolutamente. Insisto en lo que comenté y que estás subrayando, ¿no? O sea, faltan medios en la Fiscalía, faltan intérpretes, faltan jueces, que también al Consejo General del Poder Judicial se le ha pedido refuerzos y han tardado muchísimo. No sé si hoy mencionabais que un par creo que se han puesto a disposición. Sí. Faltan medios sanitarios, faltan instalaciones, falta triaje, falta comida, falta todo. Entonces, por ejemplo, una de las excusas que se ha utilizado en estas semanas era que el gobierno de Ceuta no pone a disposición las instalaciones necesarias o no señala. Bueno, si al final se han ido a un recinto militar que depende del Estado, del gobierno, del Ministerio de Defensa. Entonces, ¿qué está fallando? Yo veo eso, lo he dicho al principio, ministros viajeros, sí, cada uno va, hace unas declaraciones, vuelve. No dudo de que cada uno estará implicado en sus esfuerzos, sobre todo inclusión, sobre todo infancia, etcétera, etcétera, pero falta hilar un mensaje coherente global del gobierno. Pedro Sánchez, yo no me meto con las vacaciones de Pedro Sánchez, ni que creo que deba estar aquí o allá. O sea, hoy día todos podemos estar trabajando desde cualquier lugar, pero no sé qué estrategia es la del gobierno central. No la conozco. Y lo hemos dicho, hay un tablero geopolítico y hay un tablero humanitario. Y en ambos se ha fallado. Se ha fallado y en ambos ha faltado el Estado. Fíjate, yo así Berna, lo veo. Ahora que mencionas Pedro Sánchez, y ya cierro, y voy a hablar de otra cosa. Ayer se confirmaba la comparecencia de un 8º ministro la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Si seguimos esta progresión, puede ocurrir que comparezca todo el gobierno, menos el presidente del gobierno, en el Congreso, que es una cosa que le están reprochando. Oiga, pues a lo mejor es usted, ¿no?, como presidente de este país que enfrenta una crisis sin precedentes, quien tiene que acudir al Congreso a, desde una visión que engloba a todos los ministerios, dar respuesta sobre las dudas que sigue existiendo sobre la gestión de la crisis. Pues ese tiempo dedicado a comparecencias que efectivamente si la piden las tienen que hacer y a ruedas de prensa, lo dedicarían mejor a la coordinación, a sentarse todos alrededor de la misma mesa. No sé si hay fotos, yo no la he visto, de todos esos ministros juntos.
Juntos, físicamente, en presencia. Juntos, con una videoconferencia. Juntos, ¿no? en una misma mesa, con alguien que en una coordine, pantalla sí. Sí, pero las pantallas tienen sus límites. O sea, un CECOPI, aquí está faltando un CECOPI. O sea, está faltando una coordinación, un alguien que ponga orden y que efectivamente, para eso están los vicepresidentes y vicepresidentes del gobierno, una task force, perdonad la expresión, una célula de emergencia que coordine y que ponga orden en todo esto. Y lo demás son discursos uno tras otro que no van a ninguna parte. Porque es una crisis de una dimensión que no habíamos conocido aquí. Es decir, es como la Dana de Valencia, como el volcán, como la pandemia. O sea, hemos tenido y tenemos una crisis en marcha brutal. Y vemos ministros deslavazados sin una coordinación coherente. Yo no creo que sea únicamente un problema de coordinación, Únicamente no. Yo creo que el gobierno ha jugado una doble carta y las dos le han salido mal. La primera carta es, mientras se mantenga la excepcionalidad, serán posibles soluciones excepcionales. Entonces, mientras se mantuviera la excepcionalidad, sería posible soluciones como las que plantearon Álvarez o Marlaska la semana pasada. Es decir, mientras tienes a miles de personas en la playa deambulando, bueno, pues es más fácil plantear soluciones excepcionales. En el momento que la cosa se empieza a instalar, se abren carpas, se empieza a organizar la situación, pues claro, las situaciones excepcionales ya no son tan fáciles de explicar. Y yo creo que la segunda cosa que le ha salido mal ha tratado de evitar lo que estarían diciendo media España y la mitad de los medios de comunicación y la oposición si desde el minuto 1 se les hubiera atendido como había que atenderlos, que es que estábamos estimulando el efecto llamada y que estábamos llamando a otra invasión de Ceuta, y han tenido miedo a afrontar esa crítica, y al final, 2 semanas después, se encuentran con la peor solución posible, que es no has sabido responder a la crisis, tienes que comerte la gestión de la excepcionalidad para convertirla en normalidad, entre comillas normalidad, y gestionar esa normalidad, y te van a acusar exactamente igual de estimular el efecto llamada. Bueno, 9:33, 8:33 en Canarias. Cerramos aquí el capítulo de Ceuta. Quiero saludar a Sergio Fernández Bizarra, que es compañero de la SER en Huesca. Sergio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy 12:30, ¿no? Yo creo que es a partir de las 12:30, si no me equivoco. 12:30. Vas a presentar una programación especial en la SER, en Aragón, dedicada a el impacto que el fuego, que los incendios está teniendo en vuestra tierra, que este año está siendo muy, muy, muy intenso, tanto que estáis en cifras que se aproximan a otros años históricos. Sí, a 1996, que fue el peor año de la historia. El objetivo es repasar y analizar lo que está siendo, como decías, un duro verano en Aragón, con incendios forestales ya desde el mes de junio, cuando comenzó en la Litera, y con este último que hemos estado contando de las Peñas de Rilos. Estaremos en el territorio con los afectados, que nos cuenten su experiencia y sobre todo esas sensaciones al volver a sus casas, la alegría del regreso, pero también esa tristeza de ver cómo ha quedado todo. Hoy, por cierto, se espera que los vecinos de la última localidad que quedaba por volver, los de Santa Cruz de las Heros, puedan regresar. Contaremos también con expertos que nos expliquen qué está pasando más allá de las causas, cómo está el monte y qué medidas habría que tomar, las afecciones en el suelo, en el medio natural y lo mucho que va a costar la recuperación. Sin olvidarnos la extenuación de los profesionales de la extinción de incendios en un operativo sin precedentes y en unos fuegos que en algunos casos, como este último, ha sido muy complicado de contener. Claro, porque mira, Sergio, hay una cosa fundamental, pues esto tú lo sabes y lo que voy a decir es una obviedad, no es casi de perogrullo, pero a la radio, en este caso a la SER, claro, no solo se le pide que cuente lo que pasa cuando el fuego quema, sino también que cuente lo que ocurre, lo que queda cuando el fuego se apaga, ¿no? Cuando pasamos del verde al gris o del verde al negro, también tenemos que estar en el negro, y entiendo que esta va a ser una de las partes fundamentales de la programación de hoy. Y esas sensaciones, vamos a contar con un alcalde, un hombre mayor de una de las localidades, Alastuey, que estuvo rodeada por el fuego, pero él se quedó, hizo de alcalde, se quedó en el territorio y ayudó en todo lo que pudo. Esto que cuentas es interesante porque esta semana hemos escuchado a vecinos de un municipio de Extremadura, cuando fue la presidenta de Extremadura, preguntarle ¿dónde está el alcalde? Que no lo hemos visto, que nos han desalojado del pueblo. A veces no siempre, la figura de los alcaldes y las alcaldesas en situaciones críticas acaban siendo una referencia que puede ayudar a gestionar una crisis. Bueno, pues a partir de las 12:30, programación especial en la SER en Aragón. Gracias, Sergio, un abrazo. Un abrazo. Bueno, y aquí traigo un dato que estaba leyendo ahora en El País y que creo que merece una reflexión. Te la voy a lanzar, te la voy a dejar votando, Antón, ya verás. El País cuenta que Aragón, que está viviendo algunos de los peores incendios,
y cifras que no se recuerdan desde el año 96, es la región peor dotada contra los incendios. Según los datos que cuenta el país, es la que cuenta con el menor ratio de efectivos, con el menor ratio de autobombas y el segundo menor ratio de medios aéreos del país. Medios respecto a masa forestal. Es decir, con todos los árboles que tengo, con todas las miles de hectáreas de árboles que tengo, ¿cuántos medios dispongo como comunidad autónoma para apagar esos fuegos? Bueno, pues Aragón es la peor dotada. Y es la que más echa mano de los medios estatales para apagar los incendios. Es decir, en el cálculo de horas de vuelo de los medios estatales, la comunidad que más recurre a esos medios es la comunidad que menos medios pone de su propio bolsillo, digamos, para apagar, extinguir los incendios cuando se declaran, Antón. El Estado no existe en España, ¿eh? El Estado falla siempre, nunca está, nunca se le espera, nunca acude cuando hace falta. Pues menos mal que tenemos a ese Estado, el que tantas veces tantos responsables autonómicos echan peste, ¿no? Yo sabes que llevo con este apostolado todo el verano. Lo sé. Es decir, muy bien el debate del cambio climático, súper interesante la cuestión de cómo aprovechar el territorio, pero vuelvo al dato, es que destinamos a día de hoy a apagar incendios, a la lucha contra el fuego, lo que destinábamos hace 20 años. Y hemos recuperado ese nivel hace apenas 2 años. Hace 10 años o hace 5 años gastábamos mucho menos que hace 20 años. La Xunta de Galicia tiene aprobado para este año un presupuesto en lucha y prevención de incendios que es igual que el que este humilde servidor de todos ustedes, cuando era miembro del gobierno gallego, impulsó en el año 2008. Exactamente la misma cantidad, creo que varía en unos miles de euros, a favor del gobierno bipartito. Entonces, si no ponemos si llevamos 20 años diciendo que la realidad ha cambiado, el clima ha cambiado, ya no sé en qué generación de incendios estamos. Son cada vez más difíciles de apagar, pero seguimos teniendo los medios de hace 20 años, vamos a tener incendios y vamos a tener incendios de 16.000 hectáreas, de 20.000 hectáreas y de 30.000 hectáreas. Porque la solución o la gestión, porque solución por desgracia no la tiene, la gestión de esta nueva realidad forestal pasa por algo tan sencillo como volver a invertir en los sistemas de extinción, pero sobre todo en los sistemas de prevención, porque hay otro dato que es todavía más demoledor. Hemos recuperado el nivel de gasto que teníamos o de inversión hace 20 años en extinción a costa de reducir en una tercera parte lo que dedicábamos en prevención hace 20 años. Yo me quiero fijar un ángulo en esto, que es que creo que hemos montado en España un sistema en el que el poder está en las comunidades autónomas, pero están exentas de responsabilidad. Porque no hay ninguna transparencia sobre lo que hacen y lo que no hacen. Entonces la gente va a votar sin tener ni puñetera idea, no lo diré, pero iba a decir ni puñetera idea ni de las competencias de la gente a la que están votando, ni del presupuesto que gastan, ni de lo que hacen ni lo que no hacen. Y entonces lo único que aparece en la tele pues es el presidente del gobierno, en su tiempo Aznar, Rajoy, etcétera, Sánchez, igual, porque todo el mundo mira solo a Moncloa, sin darse cuenta de que Moncloa llega hasta donde llega. Y entonces eso es lo que está pasando en Aragón. Y eso es una responsabilidad de todos y una responsabilidad en parte del gobierno del Estado, que tienen medios para exponer esa situación. Ese reportaje del País que tú comentabas, buenísimo, lo comentamos creo que hace unos días aquí, tiene, entre otras cosas, un problema de datos. O sea, es que no se puede ni comparar los datos. No se sabe si una cosa son sillas o mesas, o peras o manzanas, porque no se sabe, porque cada comunidad autónoma las califica a su manera. Claro, así no hay manera de comparar nada, ni de rendir cuentas de nada. Y por tanto, lo que sí podría hacer el Estado, además de poner los medios que los está poniendo para suplir las carencias de Aragón, que son escandalosas, lo has dicho muy claro, lo primero que hay que hacer es exponer a Aragón, a los políticos de Aragón, ante su propia ciudadanía. Y Aragón y Extremadura y todos los que están y Castilla y León, y exponerlos y dar transparencia a esa información. Una duda metódica en lo que dice Ignacio, con lo que estoy básicamente de acuerdo, es lo que se llama este vacío de poder en el que se mueven ahora muchas administraciones, ¿no? Que es que la primera respuesta a una crisis es decir que no es mi competencia, que es competencia de otro y otra administración. Yo no estoy tan seguro de que la gente no sepa, Ignacio. Yo creo que hay mucha gente que sabe, pero prefiere no saber. En la calle no lo tengo tan claro. Yo sí, porque por lo menos aquí en Galicia, que tenemos una larga historia de lucha contra el fuego, la gente sabe perfectamente quién gasta y en qué.
Y aún así vota lo que vota. Es que los gallegos sois muy sabios. A ver, Berna. No es que seamos sabios, pero... Y ahora hablamos de a veces tomamos decisiones. Berna. Sí, a mí me asombra muchísimo la perplejidad que sigue causando los incendios, la sequía que ahora vamos a hablar. Es decir, es que está muy anunciado, es que no puede haber una crónica de más incendios, más anunciada, más escrita, como de la sequía, ¿no? Y sin embargo ocurre y ¡ay! ¿Dónde estaban los medios de prevención, ¿no? Que ya todos sabemos que se eliminan los fuegos antes de que ocurran, mucho mejor que de extinción, ¿no? Que es tan peligrosa, cara e imposible en muchas ocasiones. Entonces, bueno, ahí tenemos Europa secándose, España desertificándose en algunas zonas, con todas las consecuencias que eso provoca, económicas, de ganadería, de transportes, de tantas cuestiones, y seguimos asombrándonos y seguimos quedando perplejos los gobiernos autonómicos, los gobiernos nacionales, como si no estuviera la crónica muy anunciada, ¿no? Y bueno, ahí es donde también yo exijo una actitud, una acción del Estado, y cuando digo Estado estoy hablando de las comunidades autónomas en estos casos. Bueno, pues ahí tenemos a Ayuso, cuando sucedieron los incendios de Madrid, rápidamente le dio el poder y la gestión al Gobierno nacional, pero ¿quién ha sido responsable de que no haya rastrojos en las montañas, de que haya prevención, de que haya agentes forestales bien pagados? Son las comunidades autónomas y de repente hay evaporadas, ¿no? Es curioso, sí, en el caso de Madrid, ¿no? Como la gestión del incendio te la cedo, pero luego ya, digamos, la gira por los municipios anunciando la reconstrucción la hago yo. Sí. Pues porque... Bueno, a mí me sobre resulta... todo cuando me han pillado con un ático. ¿Qué dices? ¿Un compradito. ático de qué? ¿Qué nombre? ¡Ay, Berna, qué maledicente! ¿No te has enterado? A mí me resulta más llamativo que en la comunidad autónoma que tanto presume de bajar impuestos, la primera respuesta efectiva haya sido subir la tasa de incendios. Ya, me parece realmente, me parece dos cosas. Una, a ver si esto de los impuestos no es tan malo como la propia presidenta nos dice. Y dos, a ver si el problema es que los medios de extinción y prevención de la Comunidad de Madrid estaban infradotados, como se le ha criticado a lo largo de todo este verano. Por volver al ejemplo de Aragón, pero bueno, te serviría el de Madrid o el de Castilla y León, que también es de las comunidades menos dotadas y que más horas de vuelo pide a los medios estatales. Está muy bien esto de poner en valor, de hecho lo está, el trabajo de la UME, ¿no? Cuando la UME llega a los ejércitos, una de las cosas que se dice es, oye, qué buena iniciativa fue crear la UME, qué profesionales son, cómo se juegan la vida, cómo se entregan a apagar un incendio. Eso está muy bien. Pero a veces la UME tiene que llegar no solo porque el incendio sea grande, sino porque la comunidad en cuestión no tiene los medios para poder afrontarlo. Es decir, es una manera si de... me permites, un inciso solo, ¿cómo les gusta a la derecha cuando las cosas no van a decir que es de Sánchez? Los aviones de Sánchez no llegan, no sé, y en cambio nadie habla de la UME de Sánchez. O sea, podríamos... No. Imagínate que la derecha ha llegado a la UME de Sánchez. No, eso no. Y no digo que tenga que ser así, pero ¿cómo? No, está claro, solo vale para la mitad de los temas. Sería bueno recordar que la UME es una unidad que debe actuar de manera excepcional. Claro. Pero es que ahora se ha convertido en la normalidad. Bueno, es que va casi todos los incendios. No solo los incendios, bueno, ante las danas, todo. Todo la UME. Pues algún problema de dotación de medios habrá en las comunidades autónomas. Vamos a hablar de la sequía. Jordi Carbo. Jordi, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, llevo todo el verano dándole vueltas a esto de hoy. Tenemos que hablar de la sequía. Estamos recibiendo noticias, no solo en España, fundamentalmente en Europa. Estas imágenes del Danubio seco en algunos puntos, ¿no? Problemas para refrigerar centrales nucleares, etcétera, etcétera. Bueno, Jordi, lo primero, datos de este verano. Que los veranos, los negacionistas dirán, pero es que en verano siempre son secos. Vale, es verdad. No sé si este lo está siendo especialmente por comparación con otros anteriores. Mira, si te parece, y antes de responder directamente a la pregunta, y relacionado con los comentarios que estáis haciendo, ¿no? Lo de que lo que estamos viendo se había pronosticado hace décadas ya. Yo siempre he pensado que la evolución de la especie humana se ha dado porque tenemos la capacidad, primero, de comprender el entorno y anticiparnos. Las primeras civilizaciones nacen alrededor, por ejemplo, de los grandes ríos, ¿no? El río Nilo. Cuando el hombre es capaz de pronosticar que ese río de repente lleva mucha agua y muchos meses no lleva, y eso permite gestionar la agricultura. Ahora nos encontramos en un escenario que el conocimiento nos está diciendo desde hace décadas. Vamos a una situación de extremos en temperatura y mucha más incertidumbre en precipitaciones, pero que sí que serían más extremadas. Entonces podemos empezar a discutir cambio climático sí, cambio climático no. Lo que está pasando es que lo que se pronosticó hace décadas se está cumpliendo. A lo mejor no es por culpa del hombre,
Vamos a ponernos en el punto de vista de los más negacionistas. Puede ser, pero si se ha hecho un pronóstico y se está cumpliendo, ¿por qué no vamos a adaptarnos a esta realidad? Aunque después estemos equivocados y de repente la naturaleza vaya por otros derroteros. Pero tenemos esta información y no utilizarla para mí es un error como especie humana. Dicho esto, mirando ahora mismo el mapa de Europa de sequía, que es el resumen de lo que ha pasado en los últimos meses, está prácticamente todo el continente europeo en alerta grave por sequía o acercándose. Y esto es una gran anomalía. Y todo viene dado, pues, en parte por el calor que hemos sufrido, que si lo vemos con perspectiva, desde muchos kilómetros arriba, veríamos como una dorsal que es como una extensión de un anticiclón que normalmente en verano algunas veces nos llega a la península ibérica y nos provoca esas olas de calor que todos los veranos han existido. Este año ha subido mucho más al norte. Eso ha hecho que fuera más persistente porque cuando viaja más al norte para volver atrás pues tiene que recorrer mucha distancia en más días. Por eso persisten más. Y esta barrera, este anticiclón cálido que se ha ido colando prácticamente por todo el continente europeo, ha sido el freno para las borrascas que normalmente en verano afectan gran parte de la Europa atlántica. De manera que todo está relacionado al final, ¿no? Es decir, el exceso de temperaturas, pues es fácil que en pleno verano conlleve esta situación de sequía, que sí, en el continente europeo incluso está siendo más severa que en la península ibérica, porque aquí recordamos, ¿no? Tuvimos un invierno súper lluvioso. Eso te iba a decir, que veníamos de una época de lluvia generosas y de embalses bien nutridos. Sí, se truncó todo en la primavera, sobre todo la segunda mitad de la primavera y el verano, que sí, están siendo más secos de lo que sería habitual. Por ejemplo, normalmente casi todos los días hay tormentas al sur de la Ibérica, en Teruel lo saben, ¿no? Esconden los coches por el granizo. No se están dando, es decir, sitios donde en verano es la estación más lluviosa, no lo está siendo, y quitando una excepción, sí, la sequía desde la segunda mitad de la primavera en la península como en Europa está siendo significativa. ¿Qué cabe esperar del otoño? Ya sé que, bueno, pues que yo no te voy a decir si va a llover mucho o poco. Los pronósticos tienen la fiabilidad que tienen, pero los que sabéis de esto, algún olfatillo tenéis de lo que puede pasar. Sí, el olfato, el malfario, me atrevería a decir, es como está el mar Mediterráneo, ¿no? Esos 30 grados que normalmente se daban, sobre todo en el entorno de las Baleares, al final del verano. Llevamos ya varias semanas con temperaturas cercanas a los 30 grados, hablo del agua del mar Mediterráneo, y eso es otra gran anomalía, ¿no? Pues bien, eso es un reservorio de energía. Hay varios estudios, ¿no?, que la trágica dana de Valencia pues se le atribuyó a que un incremento de la temperatura del mar supuso un incremento en un 20% de la precipitación. De manera que eso ya es un factor para estar atentos. Quien le gusta cocinar sabe que es complicado los ingredientes, sobre todo en el dulce, ¿no? Cocinar dulces. En la meteorología es un poco, solo que falte un ingrediente ya no será el fenómeno que cabría esperar. Pero bueno, el potencial está. Tenemos mucha energía en el Mediterráneo. Esta noche, por ejemplo, lo veremos con algunas tormentas en el litoral mediterráneo, como ha pasado en las últimas horas, y nos tenemos que ir al fenómeno del Niño. Y me explico por qué. No está clara la relación que tiene el fenómeno del Niño a tanta distancia, hablamos del Pacífico Central, cómo puede afectar al continente europeo que está a tantos miles de kilómetros. Hay algunos estudios y lo que nos vienen a decir es que cuando hay un niño, sobre todo un niño fuerte, entre agosto y noviembre en la península ibérica y en general en el sur de Europa las precipitaciones suelen estar por encima de la media y en invierno las precipitaciones en Europa también por encima de la media. Y todo esto junto con que las temperaturas, con el fenómeno del Niño como el actual, también las temperaturas están por encima de la media. De manera que, y con toda la cautela del mundo, podríamos ser algo optimistas si se cumplen estos pronósticos de que sí el otoño volvería a ser lluvioso, que de hecho lo raro sería que no lo fuera, ¿no? Porque en gran parte del país es la estación más lluviosa. Gracias, Jordi. Hasta luego. Que vaya bien. Ayer por la tarde nuestros compañeros de Cantabria nos enviaban un mensaje avisando de que iban a contar esta mañana un informe que alerta de los efectos de la sequía en un indicador claro: la comida del ganado, los pastos. Fermín Mier, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, ese informe dice que los pastos se están reduciendo de manera alarmante en algunas zonas. Sí, la sequía ya no es una sensación o una conversación recurrente en el campo, ¿no? El informe del que hablas y que hemos contado esta mañana lo ha elaborado el CIFA, que es el Centro de Investigación y Formación Agraria de Cantabria. Dice que la producción de forraje ha caído ese 25%, un 25% de media respecto a lo que sería normal. ¿Qué es lo normal? Pues la referencia que tienen los técnicos desde la década de los 80. El documento también advierte de lo que podemos tener todavía por delante, porque el episodio seco que comenzó en junio
Podría alargarse hasta finales de septiembre o incluso los primeros días de octubre. La realidad, Pedro, es esta. Abril fue extremadamente cálido y muy seco. Mayo dio un pequeño respiro, pero junio repitió la misma receta. Calor intenso y muy poca agua. Los datos de julio todavía no son definitivos, pero está claro, visto lo visto, que cuando lo sean agravarán aún más la situación. ¿Todo esto en qué se nota? Dice el informe, en los pastos, pero no solo, porque los técnicos ya detectan señales claras de estrés en la vegetación. Las altas temperaturas que hemos registrado han provocado una reducción drástica de la humedad. Es decir, hablamos de una reducción de pastos y de un deterioro de la cubierta vegetal. Con todo ello, la fotografía general es bastante clara. Hay menos alimento disponible para el ganado y los ganaderos tienen que comprar forraje fuera de la comunidad, básicamente en Castilla y León. Y allí, claro, los productores han aumentado los precios, lo que castiga aún más la rentabilidad. Esta realidad se está abordando ahora mismo, a esta hora, en Santander, en una reunión a la que la consejera de Desarrollo Rural cántabra ha convocado a todas las organizaciones. Nos avanzan ya desde el gobierno de la comunidad que van a anunciar varios millones de euros en ayudas de aquí a final de año, y también nos explican que la consejera, que se llama María Jesús Usinos, ha escrito una carta al ministro Luis Planas, pidiendo al gobierno de España una respuesta de Estado ante un problema que estamos sufriendo este verano, pero que ya admiten todos se va a repetir cada verano. Gracias, Fermín. Un abrazo. Hasta luego. Oye, al final al Estado se le están acumulando los frentes. Tiene que responder a la crisis de Ceuta, a la crisis de los incendios, a la crisis de la sequía, con ayudas a los ganaderos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. De la sequía seguiremos hablando. A ver si la semana que viene hablamos con ganaderos. No solo de Cantabria, en Euskadi también están teniendo problemas para llenar de agua los abrevaderos, por ejemplo. Antón, Ignacio y Berna, gracias a los tres. Gracias, Pedro. Nosotros seguimos en Hoy por Hoy. El Abierto. Ser podcast. Que Edmundo Ignacio iba casi por Salamanca en su camino hacia Madrid. Casi, ¿eh? Se ha quedado ahí. Se va a quedar ahí el fin de semana. Va a quedarse ahí, que luego tiene que hacer una cosilla. Oye, que por a mí me aquí. hace mucha ilusión que venga. O sea, Hombre, primero me hace mucha todas. ilusión que le llegara allí que estábamos usando su canción y que dijera, oye, ¿por qué no voy allí? Y hablamos de, la verdad. de mi disco. ¿Por qué te ríes? No. Le parecerá surrealista. Pues sí, pues sí. Ya verá cuando nos conozca. Estoy intentando descubrir por dónde va la historia, que como llevo claro, el cantante, que tú lo sabes. El cantante de esta sintonía nuestra de verano, Edmundo Ignacio, me escribió hace unos días por Instagram de he visto que pone mi canción en su programa, muy agradecido y demás. Ojalá algún día pudiéramos hacer una sorpresa. Y dije, hombre, pues chico, vente. Y se viene el martes que viene. Pero bueno. Se viene desde Lisboa aquí a hablar de su música. Esta sintonía es uno de los aciertos. Sí. Vamos, totalmente. Y otro acierto que tenemos en la mesa de verano, que por cierto, hoy traemos un poco el debate que tenemos siempre cuando salimos de aquí. Pedro, ¿qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos mañana? Esto, lo otro. Como no nos hemos decidido mucho, pues te vamos a traer, tanto Pascual como yo, dos temas bastante dispares. Vale, lo dejamos en ahí. En singular y en plural. Lo dejamos ahí. Vale. Eso de base. Vale. Luego tenemos a Fernandisco, que nos va a contar una de sus historias imposibles, esta vez sobre Prince y uno de sus temas. Está muy interesante. Y después, Salseo Pop, Cristina Regatero nos va a contar el beso más icónico de la historia del pop, que fue en 2003. Por si alguno va pensando. Te va a dejar sin tiempo, Severino, no digo nada. Perdona, te lo digo rápido, es que con todo el tema de... Sigue tú, ya Perfecto, termina, bueno, Teresa. que viene Siena también. Viene Siena, termina. es Alex Ruiz, que viene a presentarnos su nuevo disco Lince, que sale en octubre. Y además vamos a escuchar un tema de esos en adelantado. Pues ya está, Severino. Aquí Hoy por Hoy. ¿Cómo sobrevivir al verano? Y hasta que Que queda no es poco. poco. Y luego será cómo sobrevivir al otoño. Yo creo que ya hemos sobrevivido. Yo creo que ya hemos sobrevivido. Sí, a al estas verano. alturas sí. Mucho salimos. se tiene que torcer la semana que viene, pero que no. No, lo cruzamos dedos. Bueno, pues venga, seguimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.